Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde este lugar donde realizo este video para todos ustedes. La vida no se detiene y todos nos hemos dado cuenta de que siempre hay un pensamiento creativo que invade la sensibilidad de muchas personas. Y es así como comienza la historia de todos nosotros como pobladores de un mundo que nos permitió vivir y que al mismo tiempo nos hemos definido y nos hemos encontrado en afinidades e intereses. Nos llamamos residentes de Asgardia. ¿Cómo surge la idea? La idea surge en la cabeza del doctor Igor Ashurbeili, con la enorme capacidad de captar la sensibilidad del mundo entero. ¿Por qué lo digo? Porque él se dio cuenta de que había científicos, había historiadores, había gente trabajando en el mundo entero, dándose cuenta de la requerida, importante y necesaria unidad. Hemos visto que hay patrones de globalidad. La globalidad nos ha presentado un panorama en el que podemos interactuar como humanos con el mundo entero. A partir de ahí, lo que pensamos de un lado del hemisferio, podemos compartirlo hacia el otro lado del hemisferio. Y ahí surge una variante importante a la que yo nombré mi libro cero, y él nombró Asgardia. Y Asgardia no es algo tan improvisado, pragmático como mi obra literaria, que fue permeando en el pensamiento de algunas personas, en la necesidad de la colaboración con otras personas, y lo verán en ese libro cuando lo lean. Sin embargo, él, como científico, él se dio cuenta que había necesidad de crear una estructura, una base sólida para poder avanzar por el mundo con esa idea, poder crear la unidad de la humanidad en un fin común, tomando en consideración que todos y cada uno de nosotros le pertenecemos a la órbita, interactuamos con ella. Y desde ahí recibimos importante información en estos momentos de la Estación Espacial Internacional, más adelante del Palacio Oriental, sí, que también es una estación que se está formando y que está estructurándose con tecnología de punta. Y no sabemos más adelante, pero la idea es poder colaborar como asgardianos con ambas estaciones o como residentes del planeta Tierra vigilando las cosas que le incumben a nuestra vida terrestre. Lo que hacemos en la Tierra, ya lo dijo Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo. Y lo que nosotros podamos aportar a la órbita necesariamente tiene que repercutir en la Tierra. Y lo que hacemos en la Tierra ha de repercutir, para beneficio o no, de la órbita. Estos son los argumentos con los cuales voy a empezar una serie de trabajos en torno a lo que ya les anuncié en el video anterior. Pero hoy he recibido el comentario de algunas lectoras que me han dicho, bueno, a todo esto, ¿qué es Asgardia? ¿Por qué se pronuncia tanto en los libros? Se los he señalado. Algunas personas han dicho, sí, yo inmediatamente busqué en Google y me fui hacia ese lugar que usted menciona constantemente, ese lugar donde desde la antigüedad se fue creando un pensamiento crítico, un pensamiento mágico para constituirse en lo que hoy conocemos como Asgardia. Bueno, aquí les presento la bandera de Asgardia y no solo eso, observen que los colores de mi programa son los colores de la bandera asgardiana. La gran pregunta que algunas lectoras se han hecho, ¿qué es Asgardia y qué busca? Aquí está la bandera de Asgardia simboliza el lugar de la primera nación espacial en nuestro sistema solar. El círculo amarillo brillante es el centro que representa al Sol como con un fondo de cielo azul. 9 órbitas amarillas simbolizan los 9 planetas de nuestro sistema solar.
3 órbitas externas blancas simbolizan los descubrimientos futuros infinitos de la humanidad en el espacio y el papel de Asgardia en la construcción de ese futuro. No me voy a alargar dando lectura a todo esto. Aquí tienen ustedes el link para visitar la página de Asgardia, para interactuar, para formar parte de Asgardia inclusive. Y un documento muy especial que hoy se ha publicado precisamente en la página oficial de Asgardia, si es tú o algo así. Esta página habla sobre tecnología espacial y comunicación satelital. Aquí pueden ir al link directo hacia allá y en ella el artículo habla sobre la nación espacial fundada por el científico, empresario y filántropo Dr. Igor Ashurbeili en el año de 2016. A continuación se presentan los extractos del artículo y bueno, yo les voy a poner aquí el link y aquí está el otro link de Asgardia para que ustedes los puedan visitar. No quiero hacer muy largo el video porque quiero que ustedes se concentren y lo vean. Aquí les voy a dejar en el video el link también y es lo que les quería comentar el día de hoy. ¿Por qué? Porque les anuncié hace poco que después de ir al imaginario creando historias míticas elaboradas a partir de la cultura, las leyendas, los mitos, las costumbres de algunos pueblos del mundo. Ustedes saben que el viaje fue a varias partes del mundo y a este viaje lo nombré Hechizo de Ave. Posteriormente, los libros consecuentes, de los cuales ya hice un PowerPoint, que también se los he presentado aquí en el programa. Pero lo más importante de todo es que ahora mi labor la voy a inclinar un poco más a cosas objetivas y concretas. Y ha llegado el momento de hacer la presentación oficial en Letras Creativas de qué somos en realidad como asgardianos, qué estamos formando y qué fomentamos en el mundo. Por lo tanto, les invito a seguirme y claro, recuerden, esto es Letras Creativas. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.